En nombre de la patria se abre la sesión. La secretaria abogada de la cuenta dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un informe del profesor Enrique Navarro, director del Departamento de Derecho Público y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, mediante el cual envía sus observaciones al proyecto de ley en tabla, haciendo mención que tuvo presente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Este documento fue enviado a los correos de los señores y señoras diputados. Correo electrónico del arquitecto Tomás Domínguez, mediante el cual denuncia un boicot por parte de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural en relación a la postulación del Cementerio General como Patrimonio de la UNESCO. Solicita ser invitado a una audiencia para explicar esta denuncia. Es toda la cuenta, presidente. Sí. Con respecto a la cuenta. ¿Qué decía el Cementerio General que agarre la última parte? Por su intermedio, presidente, es una denuncia que hace un arquitecto respecto a la postulación del Cementerio General como Patrimonio de la UNESCO. Sí, muy buena. Dimos cuenta la sesión pasada respecto a la denuncia, pero ahora volvió a insistir y pidió además ser recibido en la comisión. Yo el año pasado pedí Diputado Alarcón, ¿qué pidió usted el año pasado? lo mismo que pidiéramos a la UNESCO que lo tomara al cementerio como patrimonio. Ah, perfecto. Vamos a programar la audiencia en algún momento. Gracias. Tomamos el acuerdo de recibir entonces al señor del cementerio. Ya. Entonces seguimos con varios. ¿Alguien tiene varios? Diputado Bernales. Fabrián, no, yo tengo una propuesta, más que un varios. No, pero quisiera, señor presidente, a ver que tenga bien acoger la siguiente propuesta. El año pasado, todos recordamos que cuando discutimos el presupuesto de la Nación, tuvimos graves problemas con la baja de los centros culturales, ¿cierto? Todos nos recordamos de aquella historia. Para que este año no ocurra lo mismo y para que nosotros estar atentos y fiscalizando desde ya lo que va a ocurrir, yo creo que sería bueno empezar a abrir esa conversación desde ya. Entonces, para lo cual pido que se pueda invitar en alguna sesión que usted estime conveniente, ojalá no mucho tiempo, pero que se invite al ministro de Hacienda junto con la ministra de las Culturas para que nos expliquen cómo se defiende, cómo entra el presupuesto de cultura en Hacienda y sobre todo cómo se designa a esos centros culturales o organizaciones culturales que tienen este presupuesto que es directo del Estado. ¿Por qué lo digo? Uno, para estar atentos a que no se les vaya a bajar y estar fiscalizando desde ya y que no nos llegue el balde de agua fría como llegó la otra vez, que lo vimos, ¿cierto?, en el mismo día que se presentó el presupuesto, para adelantarnos a eso. Y también yo creo que sería justo empezar a abrir esa conversación de por qué en ese presupuesto, por ejemplo, no hay otros centros culturales. Yo lo decía en mi intervención esa vez en el presupuesto, nosotros tenemos en la región de los lagos el Museo de Arte Moderno de Chiloé, que está a cargo de Eduardo Rojas, que es además hoy día Premio Nacional de Arquitectura, que llevan años trabajando de forma particular. También está el Teatro El Lago, que cumple una función importante, a pesar de ser privado, porque hay algunos que también tienen un rasgo privado en esa glosa, y imagino que habrán otros en otras regiones que tendrán el anhelo de alguna vez de seguir golpeando la puerta año a año, participando en los Fondal o en los fondos cultura, en los 2% del FNR, y tener alguna opción de alguna vez, por lo menos, estar en ese grupo privilegiado de centros culturales. He dicho, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernales. Tomamos el acuerdo entonces de invitar al ministro de Hacienda, la ministra de Cultura, por el tema que plantea el diputado Bernales. Subsecretario.
Ministro o subsecretario. ¿Algún varios? Diputada Santibáñez. Gracias, Presidenta. A través suyo le quería informar que para el viaje de Rapa Nui necesitaría los nombres de todos los diputados que van a ir, quizá al final de la sesión o la próxima sesión, pues que yo no voy a estar. Lo más probable es que yo no pueda porque me tengo que hacer una cirugía, me tengo que operar. Pero vamos a estar organizando igual con el equipo del diputado Celis. Gracias, Presidente. Ya, entonces, ¿y cuánto tiempo tenemos para inscribirnos? Habíamos quedado que la comisión se realizaba en la semana distrital de mayo. El 21 de mayo. Sí. Semana distrital, 22 por ahí. Ya, ¿alguien de aquí está inscrito o se va a inscribir? Sí, el diputado Altolú. Marcelo Díaz. Sí. Tienen que ser 4. Tienen que ser 4, ¿cierto? Para que podamos tener el... Sí, sí. Ya me voy. ¿Y ustedes van también, cierto? O sea, estoy pidiendo que nos den presupuesto para que vaya uno al menos, o yo firmar. Ya, perfecto. Ya. 4 mínimos. Para tomar acuerdos, 4. Ya, con el viaje a la Isla de Pascua. Está complicada la Isla de Pascua, en todo caso. Está bastante violento. Si no hay más varios, diputado Trisotti, varios. No, ya. El acta de la sesión 69 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Perdón. El café me entiende. El acta de la sesión 70 queda a disposición de los diputados y diputadas. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio y votar en general, al final de la sesión, la moción que modifica la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión y la ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para regular la publicidad de bebidas alcohólicas. Asiste invitada la señora Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia. La acompaña la señora Andrea Schiaferli, secretaria ejecutiva de la institución. Adelante, por favor. Mientras se prepara la exposición de doña Carolina, queríamos celebrar con mucha felicidad el cumpleaños de la diputada Marisela Santibáñez. Un aplauso para ella. ¿Y la torta? Sí, pues. La sesión. Al lado en el pie del micrófono. Ahí sí, ya, gracias. Bueno, antes que nada, buenos días y agradezco la invitación a esta comisión. Como todos saben, para nosotros el tema de la siniestralidad vial es nuestro objeto de estudio y nuestra especialidad. Y lo que voy a exponer
es en función de las cifras generales que se han presentado con respecto al impacto de lo que es la ley Emilia y la generación de políticas de siniestralidad vial ligadas con alcohol, porque es el foco de experticia que tenemos y es una mirada desde las ciencias sociales, ya que yo soy doctora en historia y no soy experta en salud ni experta en publicidad. Dicho eso, hicimos una pequeña presentación en la cual establecemos lo que fue la percepción de inseguridad. ¿Por qué ponemos estas láminas? Básicamente porque sostenemos que la percepción de inseguridad en torno a los siniestros viales no ha sido totalmente incorporada o incluida dentro de los focos de atención de los diversos gobiernos. Si bien se ha avanzado en legislaciones en torno a la conducción bajo estado de ebriedad, se ha dejado a un lado la conducción bajo la influencia del alcohol y estamos avanzando recién con la implementación del narcotest, con la fiscalización de la conducción bajo el efecto de las drogas, que tuvo su primer estreno este fin de semana, pero que aún está, entre comillas, incipientemente siendo aplicada porque son 17 equipos para todo el país, uno por cada región, 2 en Santiago, 6.500 kits, de los cuales ya se gastaron 249. Quiero dejar estos datos asentados porque, en definitiva, sostenemos que cualquier política de intervención en relación al consumo de alcohol o drogas tiene que ser integral, por lo tanto, tiene que tomar en cuenta otros factores, porque no sostenemos y no creemos que una política por sí misma solucione el problema. Tienen que ser acciones integrales, por lo menos en siniestralidad vial, ¿de acuerdo? Dentro de esa lógica, estos han sido los fallecidos por siniestros viales de acuerdo a los bases de Carabineros y DEIS. Estos son los fallecidos generales. ¿Por qué solamente optamos por la serie del 2008 al 2016? Porque Carabineros, si bien se pueden dar cuenta en la columna azul, tiene cifras bastante distintas con los egresos de salud. Eso se debe básicamente a que Carabineros solamente registra las primeras 24 horas y Salud registra los egresos cama, egresos de lesionados graves gravísimos o egresos fallecidos. De hecho, mi hija no está en la estadística del año 2013. Entonces, también para generar mejores políticas públicas en materia de impacto necesitamos también mejores sistemas integrados en materia de registros. Si no tenemos los registros de cuántos fallecen, es muy difícil saber dónde tenemos que apuntar la política pública. Dentro de esa lógica, las 10 primeras causas de siniestros viales entre un periodo bastante extensivo, que es el año 2002 al 2018, usando solamente bases de Carabineros, y esto es debido a que no podemos triangular otras bases, son conducir no atento a las condiciones del tránsito, que tiene que ver directamente con la implicancia de la llegada a los celulares, y también aprovecho a hacer el paréntesis, que esto tiene que discutirse dentro de la lógica de la ley Uber y dentro de la lógica de la ley de celulares, porque se está legislando la ley Uber sin tener prerrogativas en el cómo se va a usar el celular en el momento de la aplicación. Y es la primera causa de siniestros viales en el país desde el 2002 al 2018, con una alza significativa desde el año 2011. Conducir sin mantener distancia razonable ni prudente, que tiene que ver con los excesos de velocidad, causas no determinadas, pérdida del control del vehículo, que nuevamente tiene que ver con imprudencias viales, otras causas, y conducir en estado de ebriedad. Conducir en estado de ebriedad, si bien se dan cuenta, ya no es la cuarta causal, sino que ha bajado correspondiendo a la sexta causal. Esto tiene que ver con la implementación de políticas públicas asociadas a sanciones administrativas y penales, ley tolerancia cero, ley Emilia, y también a una generación de conciencia, de disociación de la conducción del alcohol, con campañas que se han ido reproduciendo desde el año 2014 hasta ahora. ¿Cuál es el impacto real de esas campañas? En términos gráficos, con el gráfico que vamos a ver después, no lo podríamos apreciar, pero en términos penales sí podemos decir que aquellos que llegan al Ministerio Público han disminuido en un 50% en relación al 2011. O sea, finalmente es la sanción penal, aunque a los juristas y de abogados garantistas no les guste, es la sanción penal la que está obrando aquí la baja en fallecidos, como vamos a ver en el gráfico anterior. Otro dato interesante que hay que decir acá, que la conducción en estado de ebriedad se ha mantenido constante entre el año 2002 y 2018, con un 7% oscilando a 6%. O sea, es dentro de la cantidad de siniestros viales a nivel país, conducción en estado de ebriedad representa la oscilación entre un 7 y un 6%, con datos de Carabineros, no del DEIS, porque no se puede determinar causa. Estable. ¿Qué otra cosa no hemos
hemos podido levantar desde la Fundación, que es un dato súper interesante, también en función de este proyecto en particular, que la mayor cantidad de personas que mueren en siniestros viales en Chile son hombres. El porcentaje de víctimas y el porcentaje de imputados, vamos a ver más adelante, es muy poco significativo en mujeres. Son hombres. ¿Y por qué hago referencia a este proyecto en particular? Porque en la elaboración de este proyecto se menciona que la variable de género, jóvenes quienes junto con las mujeres y la minoría étnica están marcados por los objetivos de marketing en siniestralidad vial. No es así. No es así. En siniestralidad vial son hombres en 2 rangos etarios, 18 a 30 años y 50 a 60 años. Básicamente aquellos que han conducido toda su vida con 2 copas de alcohol o de cualquier tipo de alcohol, y jóvenes que no han incorporado la lógica de la prevención dentro de su cotidiano. ¿De acuerdo? Sí, entonces esta es la variable de género del total general de la siniestralidad vial, 79% masculino, 21% femenino. La cantidad de mujeres que mueren en siniestros viales, un 72% son copilotos en los automóviles. Y eso es también una variable en prevención y en política pública vial que hay que tomar en cuenta, porque entonces los mensajes hay que cambiarlos. Tenemos que hablar en otro tono en función de este tipo de estadísticas. Sigo adelante. En relación a fallecidos según tipo de transporte, que es otra variable que levantamos a partir de los datos del DEIS, por lo tanto es una variable integral bien interesante, podemos decir que la mayor cantidad de fallecimientos son peatones. Y no todos bajo la influencia del alcohol o estado de ebriedad, sino que son imprudencias viales, no cruzar en los cruces permitidos, no esperar la luz, etcétera. Es un porcentaje bastante alto. Y después lo siguen básicamente lo que son otros accidentes de transportes terrestres, que hay 2 años que se escapan, que es el 2014 y el 2015, que creo que tiene que ver con el que no se entendió la variable del automóvil con otros transportes terrestres. Pero lo que sí se puede decir con total sostenibilidad de los datos es la variable de peatones y la variable de ciclistas, donde el 98% nuevamente vuelven a ser hombres los que fallecen y el 2% mujeres. ¿Sí? Vuelve a ser la lógica. Estos son los datos generales del DEIS en torno a peatones, otros accidentes, motociclistas, ciclistas, camioneta, furgoneta, automóvil. Se ve la variable constante, pero con esta fuga que expresé otros accidentes de tránsito, autobús y vehículo de transporte pesado. Se ha desglosado según cantidad de siniestros y cantidad de siniestros por género. Si bien acá no se establece porque es un trabajo en curso, hemos logrado hacer el desglose y también el rango etario. Este es el rango etario de los fallecidos en siniestros viales por tramo. Si se dan cuenta, entonces tenemos un porcentaje bastante elevado entre 50 a 69 años y también entre 20 y 39 años, que son los porcentajes más elevados, y nuevamente indico que es a donde hay que orientar las políticas públicas de difusión, publicidad, marketing, etcétera, porque son los que están generando siniestros viales y son los que están muriendo siniestros viales. En relación al artículo 196 de la ley 20.770, conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, ley Emilia, estos son los datos. Nuevamente hago el énfasis en que hay que avanzar en el país en una triangulación de datos, en una creación de un sistema integrado con todos los ministerios, porque tenemos cifras distintas según agencias. La agencia de Carabineros es la plantilla amarilla, nuevamente solamente lo hacemos hasta el 2017 porque estamos levantando los datos y hay que ser responsable con eso, y la morada es el Ministerio Público. Todos los datos son en función de causas que ingresan bajo el artículo 196 de la ley 20.770 y el año 2017 fueron 176. ¿Por qué ponemos en función del año 2011? Porque el 2011, en el primer gobierno de Piñera, Sebastián Piñera, se firmó el decenio por la acción de la seguridad vial y uno de los compromisos era bajar en un 50% las cantidades de fallecidos en siniestros viales en todas las causas, todas. En relación al alcohol, podemos decir que el 2017 logramos bajar en un 50% la cantidad de fallecidos. Si eso se debió a las campañas de publicidad o no,
Lo que yo sí sé es que hay una escalada de reducción luego de que se aplica la sanción penal. ¿Sí? Esperamos que esas sanciones penales se sigan manteniendo. Es difícil, como todos ustedes saben, la ley Emilia está en el Tribunal Constitucional y eso ha generado un frágil estado de permanencia de la ley. Hemos tenido que defender caso a caso y eso ha sido muy complicado. Así que también los invito a que nos ayuden a fortalecer y defender esta ley que tanto nos costó promulgar. En relación a materia de publicidad, nosotros hemos revisado todas las especificaciones de leyes de publicidad. No hemos detenido básicamente en las que están aplicando en la Unión Europea porque formamos parte de la Federación Iberoamericana de Víctimas de la Violencia Vial, FIVBI, que tiene su sede central en España. Así que, si bien conocemos todos los demás aportes que se han hecho en Latinoamérica, el caso mexicano, el caso colombiano, el argentino, la ciudad específica de Buenos Aires, lo que más hemos estudiado ha sido los que han afectado a Francia con la ley EVIN, la que se promulgó el año 1991, gracias, y la promulgación de los dos contenidos de la ley española, la que se promulga el año 1988 y su modificación el año 2012, no me sé todo de memoria, el año 2012. Y la mayoría de lo que podemos integrar con eso, más lo que fueron las comisiones de la Unión Europea, es lo que podemos decir es que básicamente en tránsito, quiero ser súper específica en eso, la definición de la ley en España y la ley EVIN no se ha comprobado que tiene un impacto directo con la disminución de siniestros viales vinculados con alcohol. ¿Qué sí ha tenido un impacto directo? La mayor fiscalización, la creación de los fotorradares, que en Chile tampoco existen, y sanciones penales. En España el año pasado se logró modificar la última ley con respecto a sanciones penales en materia de alcohol, subiendo nuevamente el rango, copiando la ley Emilia, curiosamente. En ese sentido, lo que sí encontramos es la publicidad que establece, la publicidad vía alcohólica que establece el CONAR, que es una autorregulación, y yo creo que aquí sí hay que hacer el avance. Finalmente hay que regular la autorregulación, indicando materias que se puedan incorporar o no. Dentro de esa autorregulación, bueno, ustedes tienen clarísimo cuáles son las medidas del CONAR, nosotros las copiamos ahí. Quisimos cruzar estos datos con consumo de televisión, que era algo que vimos que no se había presentado en esta comisión en las visitas anteriores. Nos leímos todas las PPT y todas las actas de Senda, etcétera. Todos han fijado su orientación en salud en materia de epidemiología, pero no se ha visto un cruce, aparte del informe que envió Anatel, un cruce con el consumo televisivo. Y creímos que quizás ese podría ser el aporte, además de los datos de siniestralidad vial que podíamos hacer. Y esos son los aportes que hace el Consejo Nacional de Televisión a través de su último anuario estadístico correspondiente al año 2018. Estos son los consumos promedios anuales de personas entre el 2013 y nos damos cuenta por análisis que hacen ellos que el consumo de televisión abierta ha bajado radicalmente desde el año 2013 hasta ahora. El mayor consumo de televisión y por lo tanto el mayor consumo de marketing y todo lo demás no se está dando por televisión abierta. Y creo que eso es una mirada que hay que a lo mejor tener en cuenta. Se está dando a través de streaming o a través de televisión pago, pero también a través de televisión con aplicaciones. Netflix, lo que ustedes ocupen, HBO, etcétera. Eso significa que pone un problema en la regulación finalmente, porque podemos incorporar este artículo de la regulación del Consejo Nacional de Televisión que hace sanciones en los horarios protegidos que van desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y creo que es un paso importante el poder regular lo que está autorregulado. Quiero sostener eso con mucha fuerza, pero hay que tomar en cuenta también estos datos del consumo de televisión abierta en función del consumo de televisión pago. Lo que ellos han podido medir es solamente las señales que dan BTR y todas las líneas de televisión pago, pero no han podido medir el consumo de televisión de las aplicaciones masivas, que es un mundo desconocido para todos. O sea, no sabemos cuándo se está consumiendo en televisión por aplicación. Estos son los gráficos de consumo por
rango etario, y lo que resulta interesante, por lo menos para nosotros, fue que los tramos de edad de niños y niñas y adolescentes son quienes menos televisión ven, con una caída sostenida desde el año 2013. Niños y niñas vieron 34 minutos diarios menos, los adolescentes dejaron de ver 57 minutos menos, y esta caída también se manifiesta entre jóvenes entre 18 y 24 años. Quiero dejar claro que no ven con televisión abierta ni televisión pago. No significa que no estén viendo las aplicaciones, pero esto es lo que ellos pueden medir. Y en términos de lo que pueden medir, nos dicen que básicamente el consumo de los niños y niñas ha bajado desde el 2013 hasta ahora de forma tangible y sustantiva en relación a minutos. En función de eso, también tienen los rankings de los 20 canales pagos más vistos por niñas y niñas entre 4 y 12 años, que también es interesante, dentro de lo que destacan Cartoon Network, Disney Channel, Discovery One Kids, Discovery Kids, etcétera, y 2 canales de fútbol, Fox BDO y Fox B1, que generalmente tienen que ver con consumo familiar. Es básicamente la Copa América y los mi marido estaría de acuerdo, pero también con las chicas, partidos en general, tiene que ver con consumo familiar, y quizás también eso podría ser un dato de interés por los espacios que hay que regular. En España se autorreguló que se podía hacer marketing en los lugares donde se consume alcohol, incluyendo estadios hasta el consumo de 2 grados, pero no se podía transmitir por televisión. Doy como el paso a eso por la cantidad de canales que están viendo. ¿Qué otra cosa nos dimos cuenta de esto? Que la oferta de televisión abierta, no paga, de canales infantiles o programas infantiles es del 1%. Ya no se está invirtiendo en generar programas pagados por la Comisión Nacional de Televisión o pagados por los fondos del Fondar, que yo los vi, o qué sé yo, en televisión infantil, ni tampoco en televisión destinada a adolescentes. Entonces, ese es un tema también que hay que acotar, y quien dice relación con esta legislación propuesta. Ahí está la oferta histórica de programación infantil y el cómo ha bajado desde el año 2010 de un 13% a un 0,9% el año 2018, que tiene directa relación con los recursos. La oferta de programación infantil por rango etario, si se dan cuenta, en los adolescentes la oferta es extranjera en su 100%. No hay canales de televisión abierta chilena destinados a adolescentes con contenidos que podamos querer incorporar, porque podría ser un contenido que podría ayudar al Plan Islandia y a la reducción del uso del consumo de la droga y alcohol, es que efectivamente se creara una serie de televisión en la cual se indicaran los factores de riesgo o se invitara a los adolescentes a tomar buenas decisiones, etcétera. O sea, yo no soy guionista, no vengo del mundo de la televisión, pero creo que una medida como educadora podría ser esa, o sea, también establecer series donde se pudiera hablar de esto en televisión abierta, que en este momento no existe. Y estos son los niveles de audiencia de niños de 4 a 12 años por canal y horario, recordando que son los que menos consumen televisión en todos los rangos. Y nos da un dato bien interesante y que tiene que ver también con los sistemas de restricción de la Comisión Nacional de Televisión, el sistema horario protegido, que va desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Se puede hacer un análisis comparativo, efectivamente, cuando están viendo más televisión los niños entre 4 y 12 años, y si se dan cuenta hay un pic desde las 8 hasta las 23 horas. Entonces, quizás una propuesta tenga también que ver con el horario protegido que se quiera establecer en función de estos pic, dentro de los cuales Megavisión fue el que alcanzó mayor pic con programas. Hay una delimitación de programas, y Televisión Nacional con rojo, pasapalabras, no me acuerdo cuál era el otro, Mentiras Verdaderas, también lo ven, curiosamente. Así que en ese sentido creo que también hay que hacer un análisis. En relación a lo anterior, también hicimos el cruce con los gastos que se han hecho en los programas de tratamiento y rehabilitación de Senda. Sacamos la ley de presupuesto y sacamos los presupuestos de los últimos 10 años, y nos hemos dado cuenta que ha bajado significativamente lo que se está gastando en los programas de tratamiento y rehabilitación de alcohol y drogas. Si queremos hacer una sincronía integral entre los planes de Islandia, etcétera, necesitamos que
que efectivamente suba el presupuesto en los programas de tratamiento y rehabilitación. Lo mismo en los programas de municipalidades o programas Previene. Introduzco brevemente, los programas Previene tienen que ver con las intervenciones directas que hace Senda en las municipalidades y que no tienen que ver con actividades preventivas totalmente, sino que en algunos casos, por ejemplo, hacer cursos de mosaico. Y tú dices, ¿por qué hacer cursos de mosaico? ¿Por qué los Previenes hacen? Porque distraen a la gente y los sacan de sus entornos conflictivos. Y también eso ha sido un presupuesto que ha ido bajando, la inversión en los previenes municipales, teniendo en cuenta que ustedes son diputados y están representando comunas donde existe en cada comuna un previene. Esto es bien significativo y yo recomendaría que se hiciera una petición por transparencia para saber cuánto se está gastando en específico por comuna y previene, porque saber cuánto se está gastando por comuna y previene también nos permite ubicar geográficamente si ese gasto está en relación al consumo problemático o no de alcohol y droga. No sé si se entiende el cruce. Y podríamos mejorar quizás este tipo de intervenciones. Lo mismo con el programa Cero Alcohol, que son las ambulancias de Senda. El programa Cero Alcohol el año 2018 tuvo un presupuesto de 1.072 millones. Solamente la compra de Narcotés fue de 200 millones. Entonces, y la compra de los programas de intervención en Santiago, las ambulancias, más los 2 paramédicos, más los 2 doctores, más los 2, no me acuerdo cuál más era el rango, fue de 178 millones. Entonces, si tienen un presupuesto de 1.072 millones, se nos va el presupuesto en 17 narcotés, 6.500 kits y 2 ambulancias, ya se nos fueron 500 millones. Yo no digo que está mal gastar en eso. Yo quiero que gasten más en esto. Quiero que suban el control el programa Cero Alcohol de Senda. En términos generales, eso es lo que podemos nosotros aportar desde la siniestralidad vial y lo que podemos aportar en términos de cifras, análisis de proyectos y cifras de impacto en presupuesto. Entonces, la invitación de Fundación Emilia finalmente es quizás lograr la construcción de mejores bases de datos para apuntar de mejor manera la implementación de una política pública que tiene mucha importancia, pero que creo que necesita apuntar bien cuál es el objetivo que queremos, entre comillas, cambiar. Eso, gracias. Muchas gracias, Carolina, por su exposición. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Va a hacer todas las preguntas y después las contestan. Dale, voy a una anotar por una. entonces. Se me va a olvidar. Perfecto. La diputada. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo quiero manifestarte toda mi admiración. Tremenda presentación, además. Yo estoy muy cerca de los pasos que ustedes dan como fundación. Me parece que es terrible que estemos en el Tribunal Constitucional con algo que es ejemplo en el extranjero. Y básicamente algo personal, hacer de tu lucha, de la pérdida de tu hija, esta lucha, de verdad me parece admirable y creo que hay que destacarlo. Carolina, todo mi respeto para ti y que Emilia descanse en paz. Gracias, diputada Santiáñez. El diputado Alarcón tiene la palabra. Lo escribí. Oye, así que tú eres la persona, pero qué manera de sublimar todo eso y ejercer una bellísima y atractiva acción que tú haces. Voy a leer lo que escribí. Una exposición novedosa, informada y novedosa que produce la acción de capturar la atención. Uno inmediatamente se ve atraído por la pasión que tú tienes en el tema. Uno como diputado agradece tremendamente eso y yo lo que quiero es agradecer tu capacidad y tu pasión por el tema. En las preguntas en realidad no tengo ninguna porque ha sido exhaustiva en tu exposición y novedosa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alarcón. El diputado Trisotti tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a Carolina, a su equipo y agradecerles la exposición que nos permite, yo creo, ilustrar y aterrizar el problema que estamos enfrentando y cómo podemos, a través de la ley que estamos tramitando, tratar de aportar a poder disminuir los efectos negativos que genera el alcohol en todo sentido. Y sí me ha llamado muchísimo la atención
porque yo creo que para poder enfrentar de buena manera una política pública uno tiene que tener cifras muy reales y concretas, que aquí ha quedado de manifiesto de que tenemos cifras que son totalmente distintas dependiendo de una institución y en distintas variables. Ahí me gustaría saber dos cosas. Si ustedes han conversado esto con las autoridades respecto de poder uniformar, de poder linkear las distintas variables para poder llegar a una cifra determinada, real y única. Y lo segundo, respecto de las cifras de Carabineros y del Ministerio Público. Porque me quedó claro las de materia de salud. Pero respecto a las de Carabineros y el Ministerio Público, ¿esto se produce por recalificación de delitos o hay alguna otra causal? La felicito, creo que esto es de mucha ayuda para la tramitación de esta ley y para que podamos efectivamente llegar a un buen resultado. Así que muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, diputado Tizotti. El diputado Urruti Coechea, Cristóbal. No, vamos a aprender. Me va a costar un poco, pero lo voy a decir. Gracias. Gracias, presidente. Hola, muy buenos días. Tengo una pregunta sobre la exposición que usted hacía, porque nos mostraba de que lo que más ven los niños y los niños son los canales abiertos, ¿no? En Cartoon Network, algo de Kids. Bueno, en esos programas no aparece publicidad de alcohol, de bebidas alcohólicas. Si los niños están mirando eso, nos queda entonces, ¿qué pasa con la televisión abierta? Yo entiendo que la televisión abierta, durante ese horario, tampoco pasan publicidad de bebidas alcohólicas. Entonces, si nosotros lo que queremos regular de que solamente se pueden exhibir comerciales de bebida alcohólica desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿entiendo, presidente? Entiendo que por ahí va el asunto de esta ley. Es como reiterar algo que ya existe, ¿no? Porque es así. Luego lo que me pasa con la publicidad que puede existir en los estadios, podemos tener una... A ver, yo estoy... No quiero ponerme aquí como que yo estoy a favor de... No, pero estoy interviniendo en relación a las cosas que nos pueden ir pasando mientras estudiamos este proyecto, porque otro tema es lo que pasa en los estadios, pero hay marcas de cervezas que apoyan a equipos de fútbol y que en las camisetas aparece. Entonces, ahí también podríamos tener una suerte de confusión. Lamentablemente en nuestro país siempre tendemos un poco a compararnos con países de Europa y eso, ¿no? Bueno, en los países de Europa se puede tomar cerveza en los estadios y venden así unos medios chop. Acá en Chile no, y está bien que no se haga. Pero yo creo que las comparaciones en este tipo de cosas no tienen que ver, porque la idiosincrasia, la raza, cómo se han construido las sociedades son distintas a cada etnia, a cada país. Pero sí, ahí yo pongo como unas pequeñas luces de alerta, ¿no? Porque nosotros estamos como trabajando en algo que ya existe, o proponiendo algo que ya existe, que es así. Y segundo, ¿cómo intervenimos nosotros temas publicitarios en los estadios cuando tenemos que hay marcas de cerveza en este caso? No sé si hay de otro tipo de alcohol, ¿eh? Ah, el vodka. Claro, si prohibimos que haya publicidad en los estadios, ¿qué va a pasar con los equipos que tienen en la camiseta? Es que no nos podemos meter en eso. Yo creo que ahí hay un tema, presidente, que tenemos que estudiar, porque no es tan sencillo como decir, mire, sí, pues ahí está el presidente para que le diga. Entonces, esas cosas, presidente, o sea, la primera es entender de que nuestros niños están mirando canales que no son nuestros, donde no se emite publicidad de bebida alcohólica, y en los canales que son nuestros, durante esos horarios no se emiten publicidad de bebidas alcohólicas. Son todas a partir de las 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Y por último eso, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a regularizar cosas en los estadios, en los eventos musicales, con bebidas alcohólicas, cuando tenemos que las bebidas alcohólicas apoyan y financian parte del deporte? Gracias, diputado Urruti Coechea.
Yo quisiera preguntarle, si no hay otro diputado que quiera preguntar. Diputado Bartolú, yo lo espero. Efectivamente, también agradezco la presentación porque uno le da vuelta a más cosas que tiene en la cabeza. Pero eliminar la publicidad del alcohol, yo creo que es más fácil decirle a los agricultores a que no planten más uvas, para que no hagan vino, para que no hagan pisco. Estamos defendiendo el pisco chileno. Entonces, ¿cómo se compatibiliza todo eso? Si defendemos que el pisco no es peruano, que el pisco es chileno. Entonces, yo separo aquí el tema del uso excesivo de alcohol. Problemático. Uso, como se llama, del vehículo al cual uno se sube, que muchas veces dice curado no vale, pero cuando yo decidí tomar un trago, en ese momento yo estoy bueno y sano, y ahí tengo que decir pasar las llaves, por ejemplo, no manejar. Entonces, ¿cómo se compatibiliza? Porque prohibir per se una publicidad para un licor significa que gran parte de nuestra fortaleza económica, que produce muchos trabajos, se van a ver mermados también, si es que fuera esa la figura, eliminar el alcohol para que no se compre, para que no se consuma. Entonces, ¿cómo lo hacemos más allá? Yo digo, ¿cómo vamos a las escuelas a educar? Porque si no educamos a los niños, indudablemente que el uso excesivo de alcohol, porque uno no puede entender que se tome un trago, 2 tragos, 3 tragos y que al final queden botados en el suelo. Eso no es un tema de la publicidad. Va a su carácter, a su, no sé, a su condición de niño, de joven, ¿no es cierto? Que si no toma es entonces cobarde, que no te atrevís, cosas por el estilo. Entonces yo creo que prohibir eso es como barrer la basura bajo la alfombra. Entonces si nosotros no empecinamos nuestra publicidad en que el uso excesivo de alcohol no es tomarse una copa de vino, porque nosotros producimos vino. Entonces, si no queremos que la gente se emborrache, lo que primero tenemos que hacer es que se acabe el alcohol, como los países que lo tienen prohibido de raíz. Pero indudablemente que yo creo que yo estoy en contra de este proyecto, porque yo voy a la educación. Porque, por ejemplo, la marihuana no se publicita en ninguna parte, ¿no? Pero ha subido su consumo. Y ha subido su consumo. La cocaína no se publicita en ninguna parte y ha subido su consumo. De hecho, Chile es el país que consume más cocaína y marihuana en proporción, ¿no es cierto?, a los otros países sudamericanos. Entonces, si no hay publicidad, yo creo que estamos equivocando el camino hacia la publicidad, hacia la culpa de la publicidad que eso induce a tomar. Entonces yo creo que tenemos que ser al revés, nosotros tenemos que ir a la educación, a las escuelas, decirle a los niños el uso excesivo, porque tomarse una copa de vino no tiene, ¿no es cierto?, ningún defecto. Es más, hoy día ni siquiera con una copa de vino se puede manejar. Entonces son dos cosas distintas. A lo mejor tenemos que aumentar las penas por el consumo de alcohol en el manejo, que ese es un trabajo que a lo mejor nos faltaría. Ya se puso la ley y hoy día entonces la pena que era 200 va a subir a 400.000 pesos al que lo consuma, o sea, que lo vean conduciendo un vehículo bajo el efecto del alcohol, para eliminar el exceso, y más que nada para que no se suba un auto, porque no puede ser pecado que yo me tome una copa de vino y no tiene sentido. La diputada Santibáñez quería intervenir. Muchas gracias, presidenta. A través suyo me parece terrible escuchar de repente que alguien pueda estar en contra de esta ley, con publicidad, porque efectivamente cuando hablamos del deporte y el... Sí. Bartolú, que no interviniera mientras... Sí, pero hágalo en los espacios que corresponden. Muchas gracias. Cuando hablamos de los niños, esto es un estudio, y cuando hablamos de los niños, efectivamente los niños sí ven el fútbol, sí están consumiendo fútbol no solamente a través de la televisión, sino que en las mismas canchas o cuando se dan los goles, y ven a sus ídolos con camisetas con publicidad de alcohol. Yo creo que esto es mucho más amplio, esto es un tema que no podemos ver como somos productores de uva, creo yo que es un argumento que sin duda es una de las drogas legalizadas, el alcohol, pero efectivamente si ya fracasamos en la educación del consumo y tenemos las cifras que tenemos, también hay un grupo etario muy importante que es el mayor, las personas mayores entre 60, lo decía, 50 y 60 años, que cómo la vamos a reeducar. Yo creo que efectivamente esto hay que plantearlo desde otra perspectiva, más que de sancionar o privar la publicidad. Yo no he visto cigarrillos en camisetas de fútbol o en publicidad, cada día es más restrictivo el tema de la publicidad de cigarrillos en televisión o en la publicidad en general.
Entonces yo creo que podríamos tomar el mismo camino. Creo que es un tremendo paso. Yo eso es lo que pregunto directamente, cómo afecta en las personas mayores, en las personas que efectivamente, además que estamos hablando de un alto porcentaje en hombres. Y eso de no poder tomarse una copa de vino, bueno, estamos frente a una madre que perdió una hija efectivamente por el consumo de alcohol de un tercero que impacta el auto por detrás a una niña indefensa muy menor, y creo que eso podría evitarse con esa misma copa de vino que menciona el diputado. Muchas gracias. Yo quería que pudiéramos centrarnos en algo que es importante. Nosotros no estamos regulando solamente el consumo, la publicidad en la televisión. Estamos regulando en la calle también. Quizás hay niños y adultos que pueden ver menos televisión, pero resulta que en la calle somos muchos más que dos los que vemos todos los mensajes publicitarios que tienen un impacto sobre el cerebro de las personas, porque uno está leyendo. Ahí no hay distinción entre niños y adultos de los que ven ese tipo de publicidad callejera, que son grandes mensajes que son incentivos al consumo de alcohol, que es una droga y que produce, entre otros daños, el que ustedes mencionan de los siniestros viales. Pero hay abuso y dependencia, lesiones intencionales en porcentaje importante, lesiones no intencionales, que son la violencia intrafamiliar, hay crímenes asociados al alcohol, hay daño en gente que está engendrando hijos, que está teniendo embarazada, hay enfermedades respiratorias asociadas, hay enfermedades digestivas asociadas, hay metabólicas, hay infecciosas, hay cáncer, hay más de 200 enfermedades que producen muerte o son claramente producidas por el alcohol, además de los siniestros viales. O sea, estamos haciendo una regulación que va más allá de los canales de cable o no cable. Estamos intentando con este proyecto que haya menos incentivo al consumo de drogas, que lo que produce en el fondo es que los adictos y adictas en este momento tengan menos posibilidades de rehabilitación, y los que no son adictos o adictas tienen más posibilidades de convertirse en adictos. Y tomando en cuenta que las exposiciones anteriores que hemos escuchado, hay tres fortalezas o columnas que dirigen estas políticas públicas, un estudio del Senda y de varios, son tres: las políticas de precio, que aquí en Chile se han probado, la disponibilidad del alcohol, que son los lugares donde se vende el alcohol, y el marketing de las bebidas alcohólicas, o sea, la publicidad. Dejando eso claro, le doy la palabra al diputado. Gracias, presidente. Muchas gracias. En la misma línea esto de querer apoyar este proyecto y que se vean todas las cosas que nos puedan ser más favorables, es que también me queda ahí y lo anexo con lo que decía recién el presidente. A veces las bebidas alcohólicas, las marcas de bebidas alcohólicas, también apoyan eventos culturales, por ejemplo, recital importante de algún grupo musical, sea nacional o extranjero, y eso aparece en los afiches en las calles, aparece en otros lados. Entonces también habría que tener en consideración eso en el momento de empezar a regular este tipo de materias. Eso está en la ley. Eso está. Claro, no, sí sé, pero va a ser un tema que yo creo que no es, con el afán de apoyar, yo creo que va a ser un tema difícil. Yo creo que vamos a tener nosotros ahí ciertos complejos para poder argumentar ese tipo de cosas, porque estamos entrando en prohibir algo que... restringir algo que es una materia que no sé hasta qué punto puede ser restrictiva. Cristóbal, te pido un favor. Encantado, presidente. Que dirigamos las preguntas a la invitada para que podamos resolver la respuesta. No, si para allá iba. Para allá iba.
Exactamente, para allá iba a terminar diciendo justamente eso, o sea que consideremos también eso con el afán de poder aportar a este proyecto, porque yo no lo veo tan fácil. La última palabra la tiene la diputada Marzán. Ah, perdón, el diputado Rosas. Perdón, diputado. Gracias, presidente. Bueno, para nosotros los que hemos hecho turnos en urgencia y hemos recibido el efecto del alcohol en los niños, en los adultos, en distintas personas que son dañadas por los accidentes, por las enfermedades cardiovasculares y todo lo que mencionó también el presidente de la comisión respecto del daño que hace el alcohol, que copa casi más del 60% de las camas del país a través de distintos camas hospitalarias del país, a través de distintas patologías relacionadas. Sabemos de la importancia de este proyecto. Justamente yo, a pesar de no pertenecer a esta comisión, pero estar en la Comisión Salud, creo muy importante que nosotros de verdad pongamos el acento en lo que acaba de presentar Carolina, que tiene que ver con no restarle importancia a lo que significa prohibir en la publicidad. Porque tal cual se ha dicho en la OMS, los 3 puntos más importantes que tienen que ver con cómo tú disminuyes la siniestralidad y los efectos en la salud humana del alcohol, tienen que ver con una política de regulación de acceso, una política de aumento del costo del alcohol y una política de la restricción a la publicidad. Los países que han tomado estos 3 pilares, de otros 10 que hay, han tenido éxito, como el modelo irlandés. Por eso hay algo que mencionó justamente Carolina y que me parece, junto con felicitarla por la presentación y por la resiliencia que ha hecho en su vida, de la experiencia que vivió, es respecto del rol en la educación y cómo hacemos que los ministerios de salud y educación conversen con Senda, que lamentablemente están en otro ministerio, y se trabaje esto de una forma intersectorial. ¿Qué opina de eso? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Rosa. La diputada Marzán. Muy breve, saludar. Pedir disculpas por mi atraso, pero había un accidente que tenía las 2 vías, estaba literalmente en la embarrada. Saludarlas, no sé en qué etapa están conversando, pero solo acotar con respecto a lo que alcancé a escuchar en esta parte. Por ejemplo, el diputado Rosas decía lo que me ha tocado ver en mi profesión de recibir. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de los artistas que vamos a los territorios, hace poco me tocó estar actuando en una comuna X de mi distrito y me impactó sobremanera un grupo de jóvenes, y no es primera vez que uno lo ve, porque ir a territorio, estar en terreno, ahí es donde tú también te das cuenta de la realidad de los jóvenes y niños completamente borrachos, y son los conductores del futuro, a menos que ya estén conduciendo sin digamos, fuera del marco de la ley. Entonces yo creo que el tema es gravísimo, es muy grave. Y yo creo que desde varios puntos de vista uno lo vive y, insisto, en terreno, en territorio, y no es de ahora, o no es de ahora, digamos, en este cargo de parlamentaria que me lleva a estar conociendo más profundamente el territorio, sino que desde antes, haciendo terreno a través del arte y yendo a las poblaciones, yendo a la comunidad. Es impresionante la cantidad de niños y niñas que uno ve completa, no solamente por el tema de bebidas alcohólicas, sino que además también el tema de la droga. Y quizás hacer el punto un poquitito, presidente, con respecto a lo que decía ayer, no, en la sesión del lunes, la profesora, que fue la profesora Peña, hablar de bebidas alcohólicas y no de alcohol. Es solamente ese punto importante para habilitarnos en ese tema, o sea, acostumbrarnos. Muchas gracias. Diputado Alarcón,
su breve pregunta. Así es. Bueno, es que en realidad lo que yo quiero manifestar es que me gustaría que direccionáramos únicamente el tema exclusivamente al alcohol, sin confundir con drogas o cualquier otro tema, porque siento que el tema es el alcohol. Y segundo, pienso que aclararle a mi querido Bartolú que parecería que hay confrontación de derechos, pero entre el derecho de la salud y el derecho de la publicidad, evidentemente que el derecho de la salud es superior. Y además que regular y no prohibir. Con la pregunta, yo quisiera, antes de que comenzara, usted, Carolina, había pedido una solicitud a Senda, ¿cierto? Que nos aclarara la petición para poder tomar el acuerdo y... Ahí sí. ¿Sí? No, yo hacía una aseveración en función de lo que se está invirtiendo en municipalidades en los programas Previene, ya que todos ustedes son diputados y representan comunas específicas. Exacto. Creo que es necesario que crucen los datos de consumo de alcohol con cuál es la inversión que se está haciendo en los Previenes de las municipalidades. Perfecto, entonces eso Es lo vamos... un dato que a mí me gustaría que ustedes vieran como diputados, como preocupados por sus comunas. En todas las comunas del país hay Previene. Se supone que en todas deberían haber Previene. Ya. No son edificios, funcionan dentro de las municipalidades, sí, funcionan dentro de los municipios. Sí, eso es lo que estoy identificando. Hay algunos previenes que no están funcionando. Entonces necesitamos identificar cuáles son los presupuestos, cuáles son los previenes que están funcionando, porque si no están funcionando, aquellas acciones que se podrían hacer en concreto, también en función de esto, que deberíamos, yo no soy diputada, pero a mí como ciudadanía me gustaría conocer y me gustaría, entre comillas, abordar. Eso. Perdón, hay un ministerio que centraliza todo eso. Senda. Senda, Ministerio del entonces, Interior, Senda, se pide por ley de entonces transparencia. oficiamos al Ministerio del Interior y a Senda En también. particular, y ellos le tienen que dar porque son los presupuestos de Senda los que financian todos los previenes. Entonces, tienen que acordado dar- eso que pedimos. Gracias. Ahora sí. ¿Ahora sí? Muchas gracias. Ok, gracias. A ver, voy a tratar de hacer las respuestas en orden y algunas las voy a responder en conjunto. Con respecto a la cifra única, sí, hemos hecho todas las instancias por las cuales se podría generar un sistema como el sistema español, que se llama Sistema Arena, en que hay una ficha única de ingreso. El doctor Rosa debe conocer que la ficha única de ingreso, que es la que entra a Carabineros, pasa por el Servicio de Salud y finalmente sale hacia el Ministerio Público, lo que nos permite conocer el dato exacto en línea y con fidelidad para saber dónde apuntar la política pública. O sea, la tecnología existe. Aquí es cosa de voluntades, de que los ministerios dialoguen entre sí y abran los datos. ¿De acuerdo? Eso en primera cosa. Con respecto a lo que están regulando ustedes, finalmente lo que existe en el país es lo que está clarificado por la CONAR, que son el artículo 30 sobre publicidad en bebidas alcohólicas. Esto es un acta de principios, de buena voluntad de la CONAR y los expendedores de bebidas alcohólicas. No está reglamentado ni tipificado en el Consejo Nacional de Televisión. Entonces, para el diputado que preguntó para qué vamos a regular, si existe regulación, que se retiró, en realidad regulamos porque lo que existe es autorregulación. Y la autorregulación que existe es esta, ¿de acuerdo? Y este artículo de la CONAR, que es la comisión que regula esto, solamente tiene un comité ético. Yo quiero ser súper claro con esto. Entonces, el comité ético establece sanciones y está muy bien. Ellos decidieron como gremio autorregularse. Creo que también es una toma de conciencia de ellos y hay que reconocer esa toma de conciencia. Pero la CONAR no es no está dentro de la legislación. Por lo tanto, el comité ético es eso, un comité ético. Lo que es interesante del proyecto es que regula el consumo de alcohol, pero solo nosotros hacemos el hincapié de que eso ya está autorregulado. No sé si se entiende. Pero lo queríamos dejar establecido. Eso ya está autorregulado y la Comisión Nacional de Televisión lo que establece son sanciones en función de regulaciones o compendio de regulaciones específicas. Con respecto a la regulación en eventos sociales, deportivos, etcétera, como les dije, nuestro foco fue en la Comisión de la Unión Europea, y en la Comisión de la Unión Europea hay diversos significados de lo que se entiende por espacios deportivos o espacios culturales.
Dentro de esa lógica, lo que más se acerca a un criterio que ha funcionado en la percepción, porque es la percepción finalmente distinta a los datos duros cuando no se tienen, en siniestralidad vial. Y hago énfasis en siniestralidad vial porque yo soy doctora en historia, no soy médico, no soy epidemiólogo, soy profesora en historia y ciencias sociales, magíster en historia, doctora en historia. Esa es mi experticia, las ciencias sociales. Ha sido la ley española, la regulación que se hizo el año 2012, con respecto a que se prohibía básicamente transmitir en los eventos deportivos el uso de publicidad de alcoholes. ¿Por qué dejo eso claro? Porque eso dice el informe de la DGT, que es la Dirección General de Tránsito, y vuelvo a repetir, yo me dedico a siniestralidad vial. Eso ha sido el impacto en función de eso. En relación a la problemática del alcohol, sí, yo creo que hay que diferenciar entre lo que se entiende por consumo problemático de lo que se entiende por consumo normal, que también estuvo establecido desde la OMS desde el año 2007, especialmente asociado con las enfermedades cardiovasculares. Una cosa es consumo problemático, o que otra cosa es el consumo normal, y de ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor con respecto a qué hacemos en impacto de educación y reeducación, en función de lo que decía Maricela. No hay, quiero ser clara con esto, tajante, no hay experiencia de reeducación exitosa en Chile durante los últimos 20 años. Básicamente, ¿por qué? Porque antes en los sistemas de salud, especialmente en el Hospital Salvador, existía lo que se llamaba la posta antialcohólica. Los que trabajan en salud saben perfecto, mis papás trabajaron 45 años en salud, así que, y la posta antialcohólica lo que hacía es básicamente recuperar a aquellos consumidores problemáticos de alcohol. Con las reformas de salud se eliminó la posta antialcohólica, y con la eliminación de los recursos para la posta antialcohólica no se pudo hacer seguimiento. Entonces, en el sistema actual de salud, el consumidor problemático va, cirrosis hepática, porque le duele, pero no hay seguimiento de que toma las medidas, cosa que sí hacía la posta antialcohólica. Y tampoco hay recursos, porque a nadie le preocupa la reeducación. Y eso es un tema que a nosotros nos afecta profundamente, porque los imputados por el artículo 196 de Ley Emilia no estamos seguros de que están recibiendo reeducación en materia de consumo de alcohol. Y es requerido, o sea, no es solamente educar a los más pequeños, sino que necesito reeducar a los adultos. Doy un ejemplo concreto. Ayer me tocó ir a hacer una charla a un colegio que se puede decir que está arriba de la Cota 1000, y la pregunta que me hicieron niños de sexto básico es: sí, yo me comprometo con evitar esto, pero ¿qué le digo a mis papás? Porque mis papás me obligan a subirme al auto y no me permite tomar ninguna aplicación para volver seguro a mi casa. Entonces, a mí no me basta. Nosotros desde Fundación Emilia lo hacemos, con ir a hacer talleres educativos y hablar con los niños y concientizar y empatizar, sensibilizar a los niños, si no estoy haciendo lo mismo con los adultos. Y creo que esa es una gran falla de cómo estamos mirando esto. Incluso es una crítica constructiva con el Plan Islandia, porque el Plan Islandia dice repartamos mayor cantidad de horas con la familia. Pero si la familia es la que tiene el problema de consumo problemático, ¿cómo mejoro las horas de calidad con la familia? No sé si se entiende la lógica. Con respecto a que esta ley está regulando otros espacios, sí, nosotros leímos con atención el proyecto, sabemos que están regulando los otros espacios, redes sociales, internet, todo lo demás, pero en eso no tenemos experiencia de impacto. O sea, nosotros no podríamos decir esto impactado, porque sería súper incoherente con las políticas internas de la Fundación Emilia, que hablamos con los datos que tenemos y que hemos validado. No sabemos cuál es el impacto de ese tipo de regulaciones, solamente están presentes en la ley Evin en Francia, con su articulación en el año 2012, pero no tenemos el estudio del impacto de esa práctica de la ley Evin en Francia. Entonces, por eso no me atrevo a decir si eso va a impactar o no. Y con respecto a la pregunta sobre, que también era el diputado que se fue, con respecto a eso del rango horario, por eso yo les traía esto. ¿Cuál es el rango horario de consumo de la televisión abierta de niños de 4 a 12 años hasta las 11 de la noche? El horario protegido en este momento es de 6 de la mañana a 10 de la noche. Pero creo que hay que ver estas estadísticas. No es que solamente consuman temas de educación de niños, Discovery Kids, Canal Network. Están viendo programas con la familia, con los adultos. Entonces,
si queremos avanzar quizás en una regulación que se apruebe en la Cámara de Diputados, yo ya pasé por el proceso de la Cámara de Diputados 3 veces con la ley Emilia, una con el exceso de velocidad, quizás tomar estas cosas en consideración para que se apruebe una regulación que no existe y que está autorregulada, creo que es un primer paso. No sé si se entiende. Yo entiendo todos los informes de la OMS, me los he leído todos, soy súper matea, pero creo que también uno tiene que apostar a regular primero lo autorregulado y en función de eso ir avanzando. Esa es mi opinión desde la siniestralidad vial, valorando que en definitiva es un avance regular esto que no está regulado. Muchas gracias, Carolina y Andrea, por la exposición. Si no contesté algo, disculpe. Vamos a seguir con la tabla. Nos correspondía, según lo que habíamos conversado, votar en general el proyecto. Vamos a iniciar el... No, Flor, por favor, ya estamos... Nos queda poco tiempo. Bueno, hago extensivo eso. Muchas gracias por estar aquí. La secretaria va a leer un punto. Presidente, antes de proceder a la votación, voy a dar cuenta sobre tabla de un reemplazo que llegó por el cual el diputado Marcelo Díaz será reemplazado por esta sesión por el diputado señor Patricio Rosas. Voy a proceder a tomar la votación en general. Diputado Alarcón. Muy conmovido por la presentación y feliz de haberte conocido, y yo apruebo. Diputado Bartolu. Apruebo. Diputado Bernales. A favor. Diputada Marzán. A favor. Diputado Rosas. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Trisotti. A favor. Diputado Labra. A favor. Unánime, presidente. 8 a favor. Muchas gracias. Sí. Bueno, le voy a dar la palabra a la diputada Marzán, que tiene algo que decirnos acerca del soterrado de cables. Muy breve, colegas. Sí, mire, es que ayer estuvimos conversando con Claudia y obviamente valorando todo el trabajo que nosotros hemos hecho con respecto al soterrado de cables. Me gustaría que hubiera una reapertura, pero breve, del debate. No es para dilatar la discusión, porque hay dos temas que yo creo que es importante aclarar, que tiene que ver con las observaciones o rechazo a los programas de las empresas, ya que solo se establece que se hace para el caso de las observaciones y no de los rechazos, y resulta un poco confuso. Y lo otro, subsanar el tema de los plazos para que eso quede claro. Insisto, no es para dilatar el trámite ni la discusión, pero para que quede breve antes de que se mande el informe, para no presentarlo como una indicación en la sala. Muchas gracias, presidente. Le pediría a la secretaria que nos explicara cómo el procedimiento va a poder reabrir un debate que ya habíamos cerrado, que habíamos despachado. Presidente, gracias. Efectivamente, el reglamento permite la reapertura del debate cuando el proyecto aún no ha sido despachado a la sala. Como el informe está en elaboración, todavía no se da cuenta en la sala, se puede reabrir el debate por unanimidad. Cuando hay dudas respecto de alguna norma que haya sido despachada y se quiera volver a estudiar, se puede reabrir, pero siempre y cuando exista la unanimidad de la comisión. Preguntarle algo, eso se refiere solo al punto que está planteando la diputada, no otros puntos que... Entonces, existe la... Perdón.
Eso para que quede claro, no puede abrirse debate respecto de todo el proyecto, solo respecto de los 2 puntos planteados por la diputada, que son el plazo y qué es lo que sucede en el caso de que se rechacen los planes y programas. Perfecto. Quisiera recordarles que una vez votado en general el proyecto sobre la regulación de los alcoholes, se inicia la etapa de indicaciones, ya han llegado algunas, así que hay también documentos que llegaron, hay una exposición del profesor Navarro que no pudo venir, dio las disculpas, y está en la página nuestra para que la revisemos. La secretaria va a decir. Presidente, también les comento que les mandamos a los correos, bueno, la presentación del profesor Navarro fue enviada a los correos, pero también hay un informe de la biblioteca del que dimos cuenta respecto de cuánto se produce en la industria vitivinícola y pisquera, para que también, si lo tienen a bien, lo reciban. También fue enviado a los correos. Quiero preguntar si la exposición de esta niña... Sí, Tato. Empezaríamos el miércoles, a la vuelta de la digital, iniciaríamos la discusión en particular. Entonces, antes del martes que lleguen las indicaciones, para poder tener comparado, presidente. Antes del martes 7 de mayo tendrían que estar las indicaciones aquí para poder incorporarlas al comparado y que tengamos una discusión ordenada. ¿Está bien? ¿Está bien la fecha? Ya. Y con respecto a la situación de Isla Pascua, que vamos a viajar, yo quisiera comunicarles que el 6 de mayo viene el director de CONADI a darnos su versión acerca de lo que está pasando en la Isla de Pascua, para que lo consideren también y traigan las preguntas necesarias que hay que hacer. Diputado. Sí, que quiero felicitar al presidente por esta ley que está avanzando muy bien, presidente. ¿No hay ningún otro personaje? Ya. Entonces, vamos a ir a esto que dice: por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.